buenos días amigos televidentes, qué gusto compartir con ustedes cada mañana la información más importante. Estamos viernes 24 de enero, finalizando una nueva semana, les deseamos muchos éxitos. Comenzamos esta mañana revisando nuestros titulares. La Organización Mundial de la Salud aseguró que aún es pronto para declarar una emergencia internacional por el llamado coronavirus. Mientras que en Ecuador, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, descartó la presencia de esa enfermedad. 130 millones de dólares invertirá el gobierno para estimular los emprendimientos que apoyen el trabajo en el sector minero y petrolero en la región amazónica. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, expresó su respaldo al programa Juego Limpio 2030 que impulsa el gobierno de Ecuador. Y en las noticias internacionales, el Parlamento británico y la reina Isabel II aprobaron definitivamente el acuerdo del Brexit. En China, millones de personas se encuentran en cuarentena para tratar de contener la propagación del coronavirus, que deja ya 25 muertos. Mientras la Organización Mundial de la Salud considera que es muy pronto para declarar una emergencia internacional. Con el objetivo de contener la propagación del coronavirus, que hasta el momento ha cobrado la vida de 18 personas en China, el gobierno de ese país decidió poner en cuarentena a cerca de 20 millones de ciudadanos, tanto en Wuhan, donde se originó el virus, como en los alrededores de esa localidad. Para su efecto, ningún tren ni avión podría salir de ese lugar y los peajes en las autopistas están cerrados. Las mismas medidas se tomaron en la ciudad vecina de Huanggang, de 7.5 millones de habitantes, donde la circulación de los trenes fue interrumpida, al igual que en la urbe de Ezhou. Otra localidad, Xiantao, cerró los accesos a una gran vía de circulación y en Chibi, en el sur, los transportes públicos dejaron de funcionar. Más de 2 millones de personas viven en esas dos localidades. Así también, la ciudad prohibida de Pekín, el antiguo Palacio de los Emperadores, anunció que cerraba para evitar el riesgo de contagio. Al momento, los casos de infecciones confirmados en el mundo son 4 en Tailandia, 1 en Japón, 1 en Corea del Sur, 1 en Taiwán, 1 en Estados Unidos y más de 570 casos en China. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, tras reunirse este jueves, considera que es demasiado pronto para decretar que el virus constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional y destacó que China ya tomó medidas muy fuertes para frenar el brote y estimó que con ellas iban a disminuir los riesgos de propagación mundial. Paco Urbina, Medios Públicos. El virus que amenaza al mundo ya llegó a varios países. Hasta el momento se registran casos en Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Arabia Saudita. En México, Brasil y Colombia los casos sospechosos fueron descartados. El virus se ha expandido poco a poco a otros países. Arabia Saudita y Vietnam confirmaron casos este jueves, lo que significa que la infección similar al síndrome respiratorio agudo grave se ha extendido a 10 países, incluido Estados Unidos, donde un paciente está siendo tratado por un robot. Los médicos en Singapur diagnosticaron a un ciudadano chino de 66 años con coronavirus. El paciente desarrolló fiebre y tos el 21 de enero y fue puesto en aislamiento al día siguiente. Una enfermera india en Arabia Saudita es diagnosticada con la enfermedad, según indicó la Oficina de Asuntos Exteriores de la India. De su parte, la Oficina de Migración de Colombia reportó que un joven de nacionalidad china es evaluado después de aterrizar en Bogotá. La Secretaría de Salud de Tamaulipas en México informó que dio negativa la prueba hecha al biólogo molecular de origen asiático para determinar si era portador del coronavirus. Sin embargo, reportó que están bajo observación en Jalisco 3 pacientes que posiblemente estén infectados con esta nueva cepa. Al igual que Ecuador, otras naciones han desarrollado protocolos de prevención. Está vinculada a este problema cabalmente por las personas que entran y estamos tomando medidas al respecto. Una de las recomendaciones de la OPS es que cada país debe disponer de una cantidad de kits. Si esta epidemia sube a nivel mundial, el laboratorio de virología de cada país debe de estar listo.
El nuevo virus pertenece a la misma familia que el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a casi 800 personas alrededor del mundo durante el 2002 y 2003, y también comenzó en China. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y a pesar de que en Ecuador no existen casos de esta enfermedad respiratoria, en el país ya se adoptaron medidas preventivas para evitar el ingreso del virus. En las zonas de alta influencia de turistas de extranjeros como Galápagos se realizan controles sintomatológicos. El coronavirus, enfermedad que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en China, ya ha cobrado la vida de 17 personas y otras 500 se han contagiado del virus, que ha migrado a países como Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Taiwán. Es un tipo de virus que pertenece a una familia que provoca generalmente infecciones respiratorias superiores. Algunos de ellos pueden ser graves, ¿no? Se transmite por contacto cercano, es muy similar a cómo se transmite la influenza, cómo se transmite la gripe común. Es decir, es necesario estar en contacto con una persona infectada. Los síntomas del coronavirus más comunes incluyen congestión nasal, jaqueca, tos y fiebre. Lo que se manifiesta es una tos aparentemente seca, secreción nasal, fiebre alta, un dolor muscular bastante intenso, generalmente ubicado en zona lumbar y en extremidades. Los virus respiratorios tienden a causar procesos de baja de oxigenación en los pulmones, lo cual te lleva a una neumonía supremamente intensa. Aunque no existen casos de coronavirus en Ecuador, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones. Si uno se siente enfermo, no vaya a su sitio de trabajo, preferiblemente quédese en su casa hasta que se recupere. Por supuesto, si tiene dificultad respiratoria, acuda al médico, no tosa abiertamente, proteja al resto de las personas, no escupir, evitar dar la mano. El Ministerio de Salud, en conjunto con la Cancillería, adoptaron medidas de prevención en aeropuertos, puertos y terminales para evitar que la enfermedad respiratoria ingrese al país, especialmente en zonas de alta afluencia de turistas de extranjeros como Galápagos, donde se realizan controles sintomatológicos. Básicamente la mayoría viene de los Estados Unidos. La presencia de turistas asiáticos es menor. Con las medidas que está tomando también la China directamente, se estarán teniendo los controles del caso. Santiago Tello, Medios Públicos. Atención, la ministra de Salud Catalina Andramuño confirmó que el coronavirus no se encuentra en Ecuador. Además, indicó que se activaron los protocolos de prevención y que en los próximos días se reunirá con las autoridades de educación para tratar este tema. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne para abordar el brote del coronavirus, que ha cobrado 17 vidas y hay más de 500 casos confirmados. Colombia y México han descartado la presencia del virus en la mañana de este jueves. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, también lo descartó en Ecuador. Acá en el Ecuador está descartado, por eso estamos haciendo este trabajo, esta contención epidemiológica, ¿no? Está todo controlado. Esta nueva cepa del virus, que fue identificada en China, genera afectaciones respiratorias graves. Pero, ¿cuándo ir al doctor? Cuando la patología me impide mi diario vivir o mi actividad diaria, cuando ya hay postración, cuando hay fiebre mayor de 39 grados, cuando ya el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Es importantísimo eso. Muchos pacientes, como los niños menores de 5 años, no pueden manifestar eso, pero usted tiene que estar atento de su niño. La ministra de Salud llama a la ciudadanía a mantener la calma. Además, se han activado protocolos de control epidemiológico en puertos y aeropuertos. En los próximos días habrá una reunión con autoridades de educación para velar por los estudiantes. Nos vamos a reunir con el director del CENESID para trabajar en lo que son las universidades. Ya nuestros niños, nuestros adolescentes van a salir de vacaciones, pero en todo caso también con Ministerio de Educación y el MIES por el tema de las guarderías. El virus es altamente contagioso y se hace por vía aérea. En este marco es importante tomar las siguientes medidas de prevención. Aislarse, usar mascarilla, higienización de manos. Es importantísimo la higiene de manos. Evitar acumular o ir a lugares donde hay aglomeración de personas.
Por otro lado, la ministra de Salud recorrió los hospitales del Guasmo Sur y Abel Gilbert Pontón en Guayaquil para verificar que cuenten con los insumos necesarios para atender a los pacientes. Ustedes han constatado durante este recorrido que estamos abastecidos. Lo importante es verificar, constatar. Una vez más, lo repito, nosotros tenemos nuestro sistema de inventario. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En otras noticias, le contamos que el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, informó que el abastecimiento de medicamentos en las 101 unidades del IES en todo el país llega al 85%. Ante la falta de estos insumos en algunos hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el funcionario anunció que hasta mayo se implementará un nuevo mecanismo de distribución y logística. La falta de medicamentos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil solo reveló una realidad latente en las unidades del IES a nivel nacional. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Paul Granda, indicó: tenemos un abastecimiento en promedio a nivel nacional de nuestras 101 unidades en un 85%. Deberíamos llegar al 100%. Estamos apretando las tuercas para que ese abastecimiento llegue a ese porcentaje. Esos esfuerzos han dado resultados en otras unidades como el Hospital del IES Quito Sur, donde el abastecimiento alcanza el 95%, según detalló Granda, tras un recorrido por sus bodegas realizado este jueves. Quito Sur está bastante bien, hemos detectado algunos problemas de bodegaje, pero que ya se han dado las instrucciones correspondientes. Para frenar la falta de estos insumos, se alista un nuevo mecanismo de logística y distribución de medicamentos, denominado ProSalud. Eso lo vamos a lograr entre el mes de abril y mayo. Este nuevo sistema incluye cambios en la compra de medicamentos e insumos de manera modernizada, ya que las modalidades discrecionales que se ejecutan actualmente no siempre son eficientes, detalla Granda. ¿Qué es lo que funciona a nivel nacional? ¿Qué es lo que funciona en el mundo? Y que efectivamente nos va a permitir, nosotros estimamos al menos un ahorro, incluso en recursos de $100 millones, es decir, el 20% del total que nosotros invertimos en medicamentos e insumos. No dar tregua a la corrupción casa adentro es el objetivo, según el funcionario, quien detalló que al momento 60 de estos casos fueron derivados a Fiscalía y Contraloría y están en investigación. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. El secretario anticorrupción José de la Gasca manifestó que el gobierno nacional tiene cero tolerancia ante la corrupción. Indicó que se creó en las empresas públicas unidades de integridad y anticorrupción. Además, criticó los casos denunciados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo y dijo que estos hechos no deben repetirse. El secretario anticorrupción dijo que se han creado unidades de anticorrupción en las empresas públicas más grandes como CNT, CENEL y Petroecuador para evitar irregularidades con los recursos estatales. Precisamente para identificar los focos de corrupción, los mapas de calor, poder tomar medidas para erradicarlos y combatirlos a través de las denuncias. Estas unidades que van a estar ahí en esas empresas, CELEC, CENEL, CNT, entre otras, y ahora también es interés nuestro, inclusive, ponerlos en los hospitales públicos. A través de la página web de la Secretaría Anticorrupción se podrán denunciar los casos en formularios de alerta, en donde deben constar todos los datos. De la Gasca criticó los hechos ocurridos con las medicinas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ya que se encontraron de venta en la bahía de Guayaquil. Es gravísimo. Si nos roban en los hospitales, si la gente nos está robando en materia de salud, eso refleja la descomposición social que tenemos y la necesidad de actuar preventivamente y atacar la enfermedad de raíz, como lo he dicho. Es gravísimo. Mañana he conversado inclusive la noche de ayer con el gobernador, con el señor gobernador, creo que ha sido un acierto su intervención. En el marco de sus competencias nosotros también vamos a actuar el día de mañana, estaré en la ciudad de Guayaquil para abordar de primera mano ese tema. De la Gasca sostuvo que se han recuperado alrededor de $18 millones de la corrupción y que están pendientes por recuperar $4.4 millones, mientras sostuvo que se espera hacer reformas legales para que se devuelvan los recursos e incauten los bienes producto de la corrupción. Los ciudadanos, por su parte, hacen planteamientos para prevenir la corrupción en el Ecuador. Sancionar a todos estos corruptos, que nos devuelvan todo el dinero, porque ese dinero corresponde al pueblo, no es dinero que ellos se han ganado honradamente. Corrupción pienso que se combate desde cuando uno es niño, ¿no? O sea, de los ejemplos, de los buenos ejemplos que se recibe de los padres y todo eso. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
En Quito se inauguró el primer Congreso Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional que tiene como objetivo generar conciencia y capacitar sobre la prevención de riesgos. Patricio Camino, director nacional del Seguro General de Riesgos de Trabajo del IES, aseguró que en Ecuador anualmente se registran 15.000 avisos calificados como accidentes laborales, con mayor incidencia en el sector industrial, cifra que se ha logrado reducir con campañas de prevención. Bajamos la siniestralidad en el año 2019, ahorramos al seguro aproximadamente 3 millones de dólares. Bajó aproximadamente un 20% de la siniestralidad. Esto aquí es una parte de nuestras competencias, porque dentro de nuestras competencias está la prevención de riesgos. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista humano, estamos logrando que el trabajador ecuatoriano regrese a su hogar con salud, y también beneficiamos al sector empleador, porque esa persona que trabaja seguro va a tener mayor productividad. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apoyará el programa ecuatoriano denominado Juego Limpio 2030. Así lo expresó durante una reunión con el jefe de Estado, Lenín Moreno, en Zúrich, Suiza. En el marco de las actividades que el jefe de Estado, Lenín Moreno, realiza en Suiza, mantuvo un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien compartió la iniciativa que desarrolla Ecuador, denominada Juego Limpio 2030, el mismo que tiene como objetivo la prevención del consumo de drogas y la erradicación de la violencia a través del deporte. No únicamente hacer juego limpio dentro de la cancha, sino fundamentalmente fuera de ella, que el valor de la lealtad, de la honestidad, de la transparencia, que se refleje en la cancha, el esfuerzo, la pasión, la tenacidad, que se esfuerce en la cancha, pues se traslade a la vida cotidiana en valores que permitan vivir mejor en la sociedad. En este espacio, Gianni Infantino expresó su compromiso y el de la FIFA por impulsar este proyecto. Además, anunció que pronto visitará Ecuador. A felicitar al presidente por su trabajo, por sus proyectos, por lo que es del fútbol, el proyecto Juego Limpio, que es algo de fundamental para la juventud, y la FIFA, por supuesto, junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, vamos a apoyar este proyecto. Yo mismo voy a venir en Ecuador muy pronto para ver también concretamente cómo podemos hacer que este proyecto sea aún más exitoso que lo que ya es. El primer mandatario además anunció que el titular del máximo organismo regulador del fútbol brindará de su soporte a nuestro país. Nos ha ofrecido también el equipo de FIFA apoyar en los proyectos que nosotros tenemos para llevar adelante el desarrollo de esta pasión mundial que es el maravilloso deporte del fútbol. Con el programa Juego Limpio, el gobierno aspira a entregar 1.000 canchas a escala nacional. Hasta la fecha, 100 se encuentran en construcción. El 30% de estos espacios serán multiuso y el restante para la práctica de fútbol. En esta cita, además, participaron varios ministros de Estado, como el de Finanzas, Richard Martínez, el secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, y el embajador de Ecuador en Suiza, José Delgado Mendoza. Olga Velasco, Medios Públicos. Analistas económicos coinciden en que la crisis económica que afronta el país obliga al Estado ecuatoriano a pagar sus deudas con bonos. Como medida para el crecimiento de la economía, se sugiere motivar la inversión y la generación de empleo por parte de la empresa privada. Según el exministro de Finanzas Francisco Suet, la emisión de bonos que el Estado oferta a sus deudores son producto del problema del flujo de caja del gobierno por deudas y gastos que se vienen arrastrando por años. Actualmente, el 85% de los recursos de presupuesto, 85%, son para lo que se llaman gastos de consumo. Eso explica también dos cosas. Explica el por qué hay los problemas estos de iliquidez, primera cosa. Segunda cosa, explica también el problema de la falencia que se está dando en la economía. Falencia que significa poco crecimiento. Y liquidez que se ha trasladado al consumo de bienes y servicios, que ha llevado al país a tener una deflación, es decir, una inflación negativa de 0.07% al cierre anual de 2019. Sabemos que el gobierno tiene problemas de liquidez, un presupuesto con un déficit bastante importante, y significa bueno que los clientes, las personas se han retraído en comprar.
Expertos en finanzas insisten en que la opción más cercana para que la economía crezca es la inversión y la generación de empleo por parte del sector privado. Con la inversión se hace la producción de bienes, de servicios, de agricultura, de tuercas, de lo que sea. Eso genera empleo y el empleo le permite a la gente tener una capacidad para consumir. De las excusas de por qué no se invierte en el Ecuador es porque tenemos un régimen laboral muy antiguo, que vemos los indicadores de qué tan fácil hacer negocio en el Ecuador. Vemos que el Ecuador ocupa uno de los últimos puestos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 6:20 de la mañana. El gobierno ratificó que las empresas públicas o compañías encargadas del manejo de proyectos estratégicos en los campos mineros o petroleros contratarán servicios complementarios con emprendedores de la zona de influencia de cada uno de los proyectos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo este jueves en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y anunció que para este año se proyecta invertir en la región amazónica $130 millones para los emprendimientos. Este anuncio se lo hizo públicamente en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Se trata del Pacto Social Energético, que apunta a garantizar la inyección de recursos en las provincias amazónicas. ¿En qué consiste? El vicepresidente Otto Sonnenholzner ratificó que las empresas públicas, o a su vez, las compañías encargadas del manejo de proyectos del sector estratégico, deben contratar con emprendedores locales los servicios complementarios que derive la actividad petrolera o minera. ¿Cuáles son los objetivos que nos unen? El deseo de erradicar la pobreza, el deseo de reducir la inequidad, las ganas de encontrar educación, salud, igualdad de oportunidades. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto, manifestó que con esta política se busca apuntalar al sector de la economía popular y solidaria. El impulso de procesos organizativos locales en el área de influencia de las operaciones, una industria abierta hacia las comunidades. Para este 2020, según el vicepresidente Sonnenholzner, se proyecta la inyección de recursos para emprendimientos en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por $130 millones. La verdad es que si dejamos de hacer actividades petroleras en el país no es viable. No es viable. Y ante todo lo dicho, ya hay emprendimientos que se están desarrollando justamente aquí en la provincia de Sucumbíos, en diferentes bloques petroleros. María Verónica Barragán representa al catering de servicios alimentarios Azocatín. 90 personas preparan y sirven comida en los campamentos de los bloques petroleros donde opera Petroamazonas. Nosotros trabajamos 14/7, 14 días laborables, 7 días de descanso. Erradicar la pobreza, dar oportunidades de crecimiento son los puntales de esta política que se replicará en cada una de las zonas del país, donde al momento se ejecutan proyectos estratégicos a gran escala. Con imágenes de Miguel Casa en Sucumbíos, Javier Ceballos, Medios Públicos. Continuamos con la información en Telediario. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto Briones, indicó que se adquirirá en Brasil un dispositivo que permitirá superar un problema técnico que provocó que 3 cantones de la provincia de Manabí se queden sin abastecimiento de agua potable. Adicionalmente estamos trabajando en la solución integral porque no es solo la tarjeta que se quemó y que impide el abastecimiento normal del líquido vital a estos 3 cantones, sino que tiene que ver con algo integral relacionado con el banco de baterías, el relé y el sistema de enfriamiento de todo este conjunto que abastece de agua potable. Entonces estamos tomando esas acciones. Yo creo que no es momento de estar hablando de competencias, de responsabilidades, eso se verá después. Lo importante es que la ciudadanía en acción conjunta restablezca este sistema vital. Bueno, eso estamos pensando hacerlo en las próximas horas, estamos haciendo una acción coordinada. La dolarización ha permitido estabilizar la economía. Así lo sostuvo Domingo Cavallo, exministro de Economía de Argentina. El expresidente Gustavo Noboa, quien implementó la dolarización en Ecuador, mencionó que no había otra opción para evitar que la inflación siga en aumento y la pérdida de poder adquisitivo en la población. Que enfrentó el exministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, manifestó que el sistema de dolarización en Ecuador contribuyó a frenar la inflación. La dolarización resolvió uno de los problemas más graves que tenían, que era la inflación descontrolada y
también la fuga de capitales. Insistió en que a partir de la dolarización la economía funcionó mejor que antes y que si no se dolarizaba la economía, la situación sería más compleja. Cavallo sostuvo que el sistema actual permite a la gente ahorrar. Los ecuatorianos saben que si ahorran y lo mantienen en dólares, depositado en el sistema bancario, van a preservar el valor. La inflación no se los va a desvalorizar, ¿no? Cavallo refirió que en Argentina las consecuencias de dar marcha atrás a la convertibilidad generaron hiperinflación y actualmente un fenómeno conocido como estanflación, es decir, estancamiento de la economía con inflación. Si bien el exmandatario Yamil Maguad anunció la decisión de abandonar la moneda nacional, el sucre, quien la implementó fue el expresidente Gustavo Noboa. Yo tuve que escoger entre que el pueblo coma o la soberanía. Con eso no se come. Noboa reiteró que él no conocía que Maguad iba a decidir la dolarización. Me llamó y me dice, véngase a Quito que vamos a anunciar la dolarización por televisión. Yo le dije, yo no sé nada de esto, ¿cómo quieres que te acompañe? Hay una pequeña discusión si habían estudios o no habían estudios previos a la dolarización. Yamil Maguad dice que sí. A mí, la gente del Banco Central, cuando yo fui presidente, me dijo que no habían los estudios. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La protección integral que el Gobierno Nacional desarrolla en el país se evidencia en las urbanizaciones del programa Casa para Todos, pues ahí varios de sus vecinos han iniciado también sus negocios con el cual mejoran su economía brindando servicios a la comunidad. Restaurantes, frigoríficos, peluquerías, entre otros, son los emprendimientos desarrollados por los moradores de las urbanizaciones Casa para Todos, a nivel nacional. Es que sin duda sus casas son el principal beneficio del programa gubernamental, pero complementarlo con un negocio, sin duda es parte de una atención integral. Y ya venimos por acá y teníamos que tener un sustento. Ahorita yo tengo un frigorífico, vendemos carne y los derivados de la carne, pollo y también marisco. En la urbanización San Alejo en Portoviejo, donde viven 200 familias, hay 15 locales. Uno de ellos, ocupado por la peluquería de Ángel Ceballos. Es muy importante porque aquí me distraigo y trabajo. Un hecho que se replica en San Francisco de Huarcay, donde Isabel Telenchano aprovecha su gusto y conocimiento gastronómico para en su local ofrecer almuerzos y platos a la carta. Afirma que su emprendimiento está sólido. Talleres en administración para poder administrar el tipo de negocio. La clave para esto, la asesoría y capacitación que se brinda a los emprendedores. En lo que es marketing, en lo que es publicidad, también en redes sociales, lo que ha venido el ARSA también a dar capacitaciones sobre lo que es manipulación de alimentos. El único requisito en cambio que se ha pedido a los vecinos es esa colaboración con la comunidad. Por ejemplo, hacer mingas, las actividades, también la experiencia que ellos tienen en negocios. Un modelo que confirma resultados y que continuará siendo aplicado en cada una de las urbanizaciones del plan Toda una Vida. Alex Llanos, Medios Públicos. A esta hora de la mañana nos vamos a una pausa invitándolos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telediario-S, también en Twitter como Telediario-S y por supuesto nuestra página web www.ecuadortv.c. Manténgase informado minuto a minuto por nuestros canales digitales. Regresamos enseguida con más noticias. $18 fincas del centro del país fueron saqueadas durante las manifestaciones de octubre pasado. Solo en el sector florícola se perdió aproximadamente $40 millones según datos de Expo Flores. Álvaro Espinosa es gerente de una florícola de Cotopaxi. Recuerda que la paralización que vivió el país en octubre dejó pérdidas en su negocio por $300.000, puesto que los manifestantes ingresaron violentamente a sus instalaciones. Nosotros tratábamos de trabajar y venían grupos de indígenas, se metían a la fuerza a la finca rompiendo la puerta y atacaban a la gente, atacaban con palos, gritándoles, insultándoles, metiéndoles miedo y le sacaban a la gente. Un caso similar es el de Juan Pablo Torres, quien perdió más de 1.200.000 tallos de rosas. Ellos lo que querían era que no haya absolutamente nadie en la finca,
querían cerrarnos y querían, como ustedes vieron no solamente en la flor, también hubieron varios daños a vehículos. Según Expo Flores, durante las manifestaciones, 16 fincas de Cotopaxi y 2 de Imbabura fueron afectadas, registrando pérdidas aproximadamente por $40 millones, puesto que 11.000 toneladas de flores se dejaron de cosechar o exportar. Daños directos causados en destrozo a plantaciones, a fábricas en la sierra, sin contar los daños de infraestructura pública. No podíamos llegar con ayuda humanitaria. En la costa se paralizaron los puertos, se paralizaron las carreteras. El Banco Central del Ecuador estimó el perjuicio para el país en $821 millones. De esta cifra, 701 millones corresponden solo a ingresos no percibidos por falta de ventas durante las protestas, donde uno de los sectores más afectados fue el productivo. Sin embargo, para el ministro del ramo, Iván Montaneda, la cifra es mayor, según lo estimado por la Cámara de Industrias de Guayaquil. Hemos hecho una evaluación estructural, coyuntural, transversal de las pérdidas y creemos que llegan a los $2.000 millones. Indicó que el gobierno ha tomado múltiples acciones para reactivar las áreas. Como por ejemplo, reducción de aranceles a materias primas, a bienes de capital, a materias, incluso a bienes de consumo para los ecuatorianos, que benefician de manera directa a diferentes sectores productivos, como el sector de la manufactura, como el sector de la construcción, como el sector de la pesca, como el sector de la agroindustria. A ello se suma que durante los 11 días de paralización, 94 ejes viales fueron cerrados en distintos tramos del país. Olga Velasco, Medios Públicos. Mientras, el restaurante El Fogón, saqueado durante las movilizaciones de octubre de 2019 en Quito, no pudo recuperarse y quebró. Otros locales de la zona aledaña a la asamblea, también afectados, buscan sobrevivir a través de créditos y de ventas de otros bienes. Es sin duda una buena noticia conversar con Santiago Mancheno y ver que su negocio ha resurgido de las cenizas. Dedicado por más de 10 años a la importación de bicicletas, durante las protestas de octubre su local de ensamblaje fue vaciado por varios de los supuestos manifestantes, quienes solo en mercadería se llevaron más de $20.000. Esa desolación se ha transformado en esperanza, pero no ha sido gratuito. Santiago tuvo que vender su vehículo y otros enseres para poder continuar. Hicimos una importación, estamos sacando la mercadería y ajustados un poco más por la situación, pero trabajando, que es lo bueno. Junto a los gastos para reiniciar su negocio ha debido invertir en seguridad. El techo fue reforzado y la puerta por la que ingresaron a robar debió ser inhabilitada. Pese a ello, aún quedan varias huellas de ese saqueo. Esos 3 meses fueron de aguantar prácticamente, o sea, vender lo poco que se tenía, tratar de cubrir deudas que no las cubrimos. El Estado nos ayudó con un préstamo que nos ayudó a tapar ciertos huecos. Por eso, en momentos en que tanto se cuestiona la violencia con la que habría actuado la policía, Santiago pide a la ciudadanía que se pongan en sus zapatos para que jornadas como las de octubre no se vuelvan a repetir. Que si es que hay que pararse duro, pues hay que pararse duro. O sea, una minoría no puede llegar y ponernos en zozobra al resto del país. Pero así como hay negocios que buscan sobrevivir, hay otros que por más que lo intentaron no lo consiguieron. Es el caso de El Fogón. Aquí también se llevaron todo lo que pudieron y lo que no, lo destruyeron. Esto es como que ha venido una bomba y nos han acabado con todo. Ahora sus puertas están cerradas y la de los locales aledaños corren el mismo riesgo. Pues además de lo arrebatado físicamente, las protestas de esos días se les llevaron hasta los clientes, debido al incendio de la Contraloría. Todavía no hay recuperación, porque ya no hay movimiento. Ni lo tradicional de este lugar le ha permitido a Rosa Álvarez recuperar su inversión, pues ahora su local ya no tiene la concurrencia de antes. Sí se vendía, póngase hora de almuerzo, el local también se llenaba y todo. Los dos entrevistados respetan las luchas sociales, pero son ellos los que aún continúan enfrentando las repercusiones de un grupo de vándalos que le siguen generando pérdidas. Alex Llanos, Medios Públicos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner rechazó la intención de determinados actores políticos que anunciaron demandar al Estado tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los acontecimientos del paro de octubre. Dijo que el país no puede permitir este tipo de acciones con gente que provocó pérdidas millonarias a la economía. Es que más bien se le exigía a la fuerza pública un poco más de acción, y por respeto a los derechos humanos se tuvo una posición bastante pasiva, con excepciones sí, sin duda, pero lo que les quiero decir es que tenemos que entender en el Ecuador que si queremos manifestarnos hay caminos, hay formas, hay cómo hacerlo, hay cómo dialogar, hay cómo hablar y hay cómo resolver.
Lamentablemente eso no ocurrió en octubre y hoy hay gente pues que sí, si cerraste pozos petroleros, si dejaste a ciudades sin agua, si destruiste locales comerciales, quemaste la Contraloría, ¿qué podemos esperar? El informe de la CIDH ya ha recibido una respuesta del Gobierno Nacional, formal, de parte de Cancillería. El Gobierno Nacional ha respondido a ese informe y esperamos que se maneje con seriedad esto, que es un tema sensible e importante. No tanto para dejar claras las cosas, que eso también es relevante, sino sobre todo para que en adelante sepamos respetar los derechos de todos, incluido, insisto, de la gente que fue afectada. Tenemos información de último momento. El señor presidente de la República, Lenín Moreno, expresó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: lo hemos dicho siempre, hay quienes se aprovechan de los beneficios que son para los más pobres. Hoy 5 personas fueron detenidas por traficar combustible subsidiado. Calculamos que robaron al país $600.000. Los recursos tienen que llegar a quienes lo necesitan. En las noticias internacionales, en Paraguay se enfrenta a una de las mayores proliferaciones de mosquitos transmisores de dengue desde el año 2013. En el país ya hay más de 800 personas contagiadas, entre las que se encuentra el presidente del país, Mario Abdo Benítez. El último reporte del Ministerio de Salud paraguayo indica que en el país son más de 1.800 los casos confirmados de dengue y que otros 10.000 casos se encuentran en fase de estudio. Es que el país suramericano actualmente se enfrenta a una de las peores crisis sanitarias desde 2013 por la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, que afectó incluso al presidente Mario Abdo Benítez, según lo confirmó este miércoles el Ministerio de Salud. El presidente está con dengue, él se encuentra en muy buen estado general. Va a cumplir su agenda en Burú y Charoga, lo va a hacer con algunas pequeñas restricciones y vamos a estar evaluando día a día para eventualmente darle el alta cuando así corresponda. El presidente paraguayo contrajo el serotipo 4 de dengue, el más común en esta epidemia y el menos agresivo, por lo que está fuera de riesgo grave, al igual que la mayoría de afectados que ya reciben los tratamientos adecuados. La enfermedad, que inició con fuerza a mediados de octubre de 2019, se ha propagado por el 80% del país, causando 2 muertes confirmadas y otros 14 casos por confirmar. En 2019, Paraguay registró 9 fallecidos por el dengue y más de 10.000 casos confirmados. En la crisis de 2013, las autoridades sanitarias contabilizaron 150.000 casos y 252 muertos. Actualmente, las naciones vecinas están en alerta para evitar contagios. Coralía Pérez, Medios Públicos. En España, el número de víctimas mortales a causa de la tormenta Gloria ascendió a 11. El presidente Pedro Sánchez aseguró que se activarán todos los mecanismos para responder a los daños ocasionados por el temporal. Una nueva víctima confirmada se suma a la lista de fallecidos a causa de la tormenta Gloria, que azota las costas españolas. El Consejo Catalán de Interior confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer en Jorba, Barcelona, que fue reportada como desaparecida. Con ello, el número de fallecidos asciende a 11, mientras otras 5 personas, 2 en Cataluña y 3 en las Islas Baleares, continúan desaparecidas. Ante ello, y tras los últimos acontecimientos, el presidente español Pedro Sánchez aseguró que se activarán todos los mecanismos para responder a los daños ocasionados por el temporal. En coordinación con el gobierno de las Islas Baleares en este caso, que en coordinación también con el Consell de Mallorca, también el de Ibiza, y sin duda alguna también con los ayuntamientos afectados de esta zona, pero también del resto de comunidades autónomas, insisto, podamos responder al menos con la urgencia que merecen y necesitan los vecinos y vecinas a sus necesidades, ¿no? El presidente además expresó su apoyo y pésame a las familias de los muertos y desaparecidos y aseguró que el gobierno trabajará para que la normalidad retorne. No vamos a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ninguna voluntad para que pronto se vea restablecida la normalidad desde el punto de vista vital, desde el punto de vista profesional, de negocio, en las zonas afectadas. La alerta por los efectos de la tormenta Gloria continúa activa en todo el país, aunque en las últimas horas las lluvias, las tormentas y nevadas han bajado de intensidad. Coralía Pérez, Medios Públicos. Continuamos
Vamos con la información en Telediario en este viernes, finalizando la semana con temas culturales. Es por eso que nos contactamos con Valeria Villarruel, quien se encuentra en el Teatro Victoria, en el sector del Hotel Quito, y nos contará sobre la obra Celebra la Magia, con la magia de Melina. Valeria, buenos días. Cuéntanos las novedades. Magia se tomó la pantalla de Telediario, este conjunto de trucos, de juegos de mano y cosas sorprendentes y extraordinarias como aparecer y desaparecer objetos. Justamente de eso vamos a hablar esta mañana. Estamos en el Teatro Victoria. Aquí se va a llevar a cabo el próximo 31 de enero una obra de teatro denominada Celebra la Magia. La protagonista, la maga Melina, el próximo 31 de enero. ¿Cómo estás, Melina? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿de qué se trata esta obra? Muchas gracias, qué lindo tener esta hermosa ventana para poderles contar que el 31 de este mes vamos a estar festejando el Día Internacional del Mago, bueno, y de la maga también, y lo vamos a hacer pues con magia, desde luego. En el Teatro Victoria, aquí en el sector de la González Suárez, vamos a tener una obra espectacular para toda la familia, se llama Celebra la Magia. Es una invitación a que toda la gente que viene acá pueda descubrir la magia interior que tiene y que desde luego salgan con muchas más ganas de hacer cosas chéveres en sus vidas. ¿La magia solo es para niños? No, jamás. La magia es para todas las personas, para todos los seres, para todas las personas que quieran explorar por dentro esas sensaciones mágicas que pueden llegar a vivir. Divertirse, reír. Así es, vamos a tener muchas sorpresas. Van a participar papás, mamás, niños. Traiga toda la familia. Aquí la vamos a pasar genial y mágicamente ese día. 27 años de trayectoria justamente en el ilusionismo. ¿Pasaste de ser asistente a protagonista? Bueno, en mi caso no. Yo empecé siendo actriz de teatro. La magia llegó a mí en el 2005 como una, digamos, una hermosa casualidad y se ha convertido en la mejor herramienta para contar las historias a través de el escenario, ¿no? O sea, con la magia y el teatro. Bueno, vamos a seguir conversando con la maga Melina en nuestro próximo enlace en el programa Más Cerca, así que todos los detalles de esta obra que se va a llevar a cabo el próximo 31 de enero en el Teatro Victoria, en el sector de la González Suárez, en el norte de Quito, le daremos a partir de las 8 de la mañana. Queremos regresar contigo, Carla, a estudios. Amigos televidentes, buenos días. Gracias, Valeria. Muy buenos días para ti también. Nos contactaremos más adelante. Hacerles una invitación porque el día de hoy la cultura, el baile, el arte y la magia se toman el programa Más Cerca y están todos invitados a las 8 en punto de la mañana. Vamos a continuar con la información en Telediario y les contamos que en el sector de Montesinaí, en el noreste de Guayaquil, decenas de familias son afectadas por las inundaciones. El invierno y los rellenos de los canales naturales de agua originaron este problema. Las lluvias se han presentado de forma ininterrumpida desde el pasado viernes y estas son las consecuencias. En la cooperativa Sergio Toral 2. Los trastes andaban navegando así las cosas y tuvimos que salir de ese golpe de 2 de la mañana porque comenzó más y más. Los moradores culpan a los invasores de tierras por obstruir los canales naturales de agua y dejarlos expuestos a las inundaciones, pero también a un peligroso foco infeccioso, puesto que se han mezclado las aguas hervidas y los desechos de los criaderos de chanchos. Esa agua viene de arriba, de allá para acá, viene todita, pasa por aquí. Y allá de los cerros lo mismo. O sea, ¿cuántos días ya va inundado entonces? Ya como 4 días, 5 días, sí. Para no continuar perdiendo sus enseres, los han puesto a buen recaudo, pero también hay quienes decidieron abandonar la zona y refugiarse en las viviendas de familiares. Llovió suave. Ya en la madrugada como a las 2 comenzó a llover duro, ahí tuve que salir con mis 2 niñas y mi señora. Acá donde mi mamá arriba, como es loma, no se empuesa el agua y la tuve que traer la beba acá. La Municipalidad de Guayaquil activó sus departamentos para reabrir el canal de agua, pero además llegaron brigadas del Ministerio de Salud para evitar un rebrote de enfermedades. Alfonso Reyes Cruzati, Medios Públicos. La presencia de grillos aumenta en la región de la costa debido a la etapa invernal. Algunos cantones del Guayas iniciaron ya acciones de fumigación junto al Ministerio de Salud. En redes sociales se han difundido videos ciudadanos que dan cuenta de la proliferación de grillos en cantones de la costa debido al aumento de la humedad propia de la etapa invernal. Mosquitos, grillos, más que todo con la estación invernal. Ya se vienen y es molestoso. Porque hay muchos grillos, muchos mosquitos y el mosquito trae
enfermedades como el dengue. Esto se ha dado sobre todo en la región costa. En cantones de la provincia del Guayas como San Borondón ya se están tomando acciones. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública se realizarán varias fumigaciones en San Borondón y se iniciarán los procesos de fumigación en la cabecera cantonal, Parroquia Tarifa, Recinto Boca de Caña y Parroquia Satélite La Puntilla. A la par, el Ministerio de Salud realiza acciones junto con más municipalidades para ampliar las fumigaciones. Vamos a reforzar lo que es el tema de fumigaciones. Estamos trabajando de manera conjunta con los municipios. Esto es, hemos firmado convenios con la alcaldía de Guayaquil, con la alcaldía de Durán. La ciudadanía ve esto con buenos ojos. En estos momentos que se necesita esta fumigación bien importante para el bienestar de todos los de la parroquia. Que la fumigación sea de casa en casa, los patios, y que visiten más. Las fumigaciones en San Borondón iniciaron el 22 de enero. Para evitar los grillos se recomiendan usar luces fluorescentes en casa, sellar espacios de puertas y ventanas, además colocar telas metálicas. Es importante eliminar la basura y los restos de comida. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. China elevó este viernes a 26 muertos y 830 casos de infectados. 177 de ellos están en estado crítico. El balance de la epidemia provocada por el coronavirus. Esto, un día después de que la Organización Mundial de la Salud decidió no declarar emergencia mundial por la propagación de la enfermedad. De acuerdo a cifras oficiales, el coronavirus deja hasta el momento 25 personas muertas y 830 infectadas en China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Tailandia. Mientras tanto, en Estados Unidos se confirmó un primer caso en la ciudad de Seattle de un joven proveniente del país asiático. La persona infectada se encuentra en estado crítico ya que viajó recientemente a Yuan, la ciudad donde se originó el brote. El reporte de este viernes en China también confirmó la primera muerte fuera de la provincia de Hubei. La Comisión de Salud de la región dijo que un hombre de 80 años murió después de mostrar síntomas al regresar de una estancia de 2 meses en Yuan para ver a sus familiares. Si bien la Organización Mundial de la Salud optó por no calificar el brote como emergencia de salud pública internacional, su director indicó que es una emergencia sanitaria en China. Es demasiado pronto por el limitado número de casos en el extranjero y también considerando los esfuerzos hechos actualmente por las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Alrededor de 800 migrantes de Honduras y El Salvador fueron detenidos en Ciudad Hidalgo, en México, mientras descansaban en un campamento improvisado cuando la Guardia Nacional Mexicana lo desmanteló. Los detenidos fueron trasladados a albergues migratorios para ser atendidos de manera personalizada e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente o proceder al retorno de asistido. Esto mientras cientos de hondureños ingresaron en México de manera ilegal con banderas de Honduras y Estados Unidos a través del río Suchiate, después de que la Guardia Nacional Mexicana les impidiera hacerlo días atrás. La policía de Houston, Texas, en Estados Unidos, informó sobre una fuerte explosión que se registró en el edificio al noreste de la ciudad. Varias unidades de patrulla se desplazaron a la zona para responder la emergencia. La explosión tuvo lugar en un edificio en la calle Gessner. Todavía no están claras las causas del estallido que se ha sentido en una extensa zona de la urbe. La justicia peruana analiza si envía o no nuevamente a prisión a Keiko Fujimori. Además, detenidos 3 presuntos terroristas pertenecientes a Al Qaeda en Estados Unidos, más en nuestro segmento El Mundo Ahora. En Perú, la justicia analiza si envía nuevamente a prisión a la líder opositora Keiko Fujimori por el escándalo de la brasileña Odebrecht, a 3 días de unas elecciones legislativas anticipadas claves para el presidente Martín Vizcarra. El juez Víctor Zúñiga puede devolver a la cárcel a Keiko, de 44 años, quien ya estuvo presa 13 meses, mientras su partido Fuerza Popular se alista para los comicios de este domingo.
El excomisario de la extinta Policía Metropolitana de Venezuela, Marco Hurtado, fue liberado este jueves tras permanecer 16 años en prisión. Hurtado fue acusado por el régimen de Hugo Chávez de 2 de las 19 muertes ocurridas en los hechos del 11 de abril de 2002 en el puente Yaguno. Había cumplido su condena el 15 de diciembre de 2019, sin embargo su boleta de excarcelación no llegó. 3 presuntos terroristas pertenecientes al grupo Al-Qaeda fueron detenidos en Dallas, Estados Unidos, cuando intentaban ingresar con pasaporte colombiano. Según el registro, todos habían nacido en Cartagena y sacado el pasaporte el 21 de noviembre de 2016 en Guajira. Entre otros datos, se conoció que son ciudadanos sirios y obtuvieron los papeles de una red de documentación que es investigada por la Fiscalía. Con el paso del temporal Gloria por España, ha sido habitual la imagen de periodistas informando desde puntos al aire libre que amenazan su integridad física. Un comunicador de un canal de televisión español y su camarógrafo fueron alcanzados por una ola gigante en Denia, mientras grababan un reportaje sobre la tormenta que sacude el país. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Regresamos a nuestro país y presta atención porque desde este jueves el duplicado de la licencia de conducir se puede obtener en línea. Así lo anunció la Agencia Nacional de Tránsito en el marco de la política de simplificación de trámites impulsada por el Gobierno Nacional. El costo de este servicio es de $26. Si a usted se le perdió, le robaron o deterioró su licencia, ya no tendrá que acudir hasta una de las agencias de la ANT para obtener su duplicado. Ahora se lo puede conseguir en línea. Tenía simplemente que sacar un duplicado y lo que hice es entrar a la página y vi esta opción de poder hacerlo en línea. Me pareció espectacular, dije hagamos la prueba y así se hizo y en cuestión de minutos estuvo listo el temple. La finalidad es brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. Va a reducir los tiempos de espera. En 48 horas van a estar las licencias listas. Los pasos para obtener el duplicado de la licencia son muy fáciles. Primero, se realiza la solicitud a través de la página oficial de la ANT, www.ant.gov.es. Aquí se escoge el tipo de trámite, se genera la orden de pago y una vez cancelado se ingresa nuevamente al sistema para escoger la provincia, cantón, agencia y día en el que desea retirar su licencia. Cumplido el trámite en línea, los usuarios deberán retirar el documento. El usuario deberá acercarse a la agencia que seleccionó en su turno o a la oficina del jefe de agencia para retirar su licencia. Debe acercarse con los siguientes documentos: presentar la licencia de conducir deteriorada. En caso de pérdida o robo, la denuncia realizada en la página web del Consejo de la Judicatura. No es necesario que esté firmada o sellada por Fiscalía. Original de cédula de identidad, original de comprobante de pago o impresión de comprobante de pago en línea. El costo del servicio es de $26 y está habilitado para duplicados de licencias no profesionales vigentes, no caducadas. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, participó en un encuentro con más de 500 miembros del gremio de taxistas. En la cinta, los profesionales del volante y sus familiares accedieron a los servicios de las brigadas Toda una Vida en Territorio. Acercar los servicios estatales a los diferentes grupos poblacionales del Ecuador es el objetivo del gobierno nacional a través de las brigadas Toda una Vida, que en esta ocasión beneficia a los taxistas del Guayas. Así lo destacó el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte. Ustedes, familiares y gremios asociados a la Fuerza Amarilla, se van a poder beneficiar no solamente de la ayuda que brinda el MIES, el Ministerio de Salud, y otros ministerios más, sino también la parte de crédito, que es lo que más nos interesa. George Mera, presidente del gremio de taxistas, mostró gratitud con la visita del representante del Ejecutivo. La Fuerza Amarilla le brinda hoy día pleitesía al señor gobernador de la provincia y de igual manera el abrazo y el saludo para el señor vicepresidente de la República, señor gobernador. Gracias, señor. Por su lado, Duarte en esta jornada socializó con los conductores la importancia de utilizar vehículos eléctricos. Es fundamental el poder ir migrando los taxis a motor por los carros eléctricos. Es mucho mejor, no solamente para ustedes, mayor rentabilidad, sino también para el medio ambiente.
Como parte de la brigada se implementó un espacio permanente de atención médica a cargo del Ministerio de Salud Pública y se entregó sillas de ruedas para familiares de los taxistas con discapacidad y adultos mayores. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Finalizamos la jornada de labores. Gracias por ser parte de Telediario cada mañana. Conmigo será hasta el día domingo 7 de la noche en su Telediario Dominical. Sigue la señal de Ecuador TV. Continuamos con el programa Más Cerca. Un excelente fin de semana.